Hola amigos de Tixus Autos, ¿cómo están? Bueno, pues ahora me encuentro con un gran amigo que nos hizo favor de aceptar la entrevista. Él trabaja en Motormex Acueducto, él es gerente de seminuevos. Oscar. Sí, a sus órdenes, soy Oscar Martínez, estoy a sus órdenes en Motormex Acueducto, encontramos en Periférico y entrada hacia el Trompo Mágico. Estamos aquí en Guadalajara para los amigos que nos ven en Latinoamérica, pero es bien interesante platicar con Oscar porque pues él es un experto en el mundo de los seminuevos. Entonces hay un chorro de preguntas que hay que hacerle de por qué los seminuevos está el mercado como está, quién decide los precios. Bueno, ahorita nos arrancamos con eso. Oscar, la primera pregunta que yo te haría: ¿por qué la diferencia tan grande entre un carro que sale de agencia? Haz de cuenta que tú lo compras, por ejemplo, vamos a hablar de una Cherokee, y que te cuesta 800,000 pesos, y pasa 1 o 2 años y vas así como con ustedes, la entregas y te dicen, no, pues te la podemos pagar en, no sé, 500, 400. Si ya casi los compradores carros nos quiere dar un infarto y dices, no manches, ¿por qué tan barata? Sí, bueno, obviamente el estrenar un vehículo en la agencia tiene un precio. Después de esto ya tenemos que quitarle el IVA, quitarle el ISAN, la depreciación que lleva el vehículo año con año, y esto hace que el precio que nosotros pagamos por él al cabo de 2-3 años, pues bueno, tenga un decremento bastante considerable. Pero ¿por qué en algunas, hicimos alguna vez un estudio nosotros de algunas marcas que mantenían su precio un poquito mejor contra otras que de plano perdías un chorro de lana, o sea, perdías mucho dinero, ¿no? Estuvimos viendo ahí el caso, por ejemplo, de Cadillac y de las marcas premium, que son las que más sufren con la depreciación, y otras que se mantenían muy bien. Entonces, ¿a qué lo atribuyes tú? Ya nos comentaste ahorita pues de que el IVA y todas estas cuestiones, pero en cuestión de marcas, ¿qué pasa? Bueno, en cuestión de marcas también tiene sus diferencias, ¿no? Obviamente la marca, mientras más cara, sea premium, pierde más valor. Son vehículos muy buenos, obviamente el cliente siente que trae lo mejor en cuanto a vehículo, pero, y esto es en todas las marcas, el carro mientras más equipado se deprecia más. Entonces, pagas el lujo prácticamente, o sea, lo pagas después, lo pagas cuando lo compras, pero lo pagas a la hora de que lo revendes, ¿no? Así es, así es. Otra cosa que te quería yo preguntar, por ejemplo, habiendo tantas opciones para comprar, tantas marcas y eso, ¿tú qué les recomendarías a la gente que es como yo, que le duele un poco el codo a la hora de comprar coches para luego revenderlos? Porque los que somos entusiastas, pues ya compraste uno y tú sabes que a los 6 meses te aburre, al año ya te aburre y dices, pues ya quiero el otro. Cuando vas y lo entregas, lo das con 8,000 kilómetros y pierdes una barbaridad de lana, y luego compras otro y así no la llevamos. ¿Qué les puedes tú recomendar de decir, pues mira, vete sobre este tipo de carros que son los que menos van a perder? Por ejemplo, ahorita en México, ¿cómo está el mercado? ¿Cuáles son los autos que tú dices, este es buen carro, lo vas a poder revender bien, no vas a tener problemas? Porque luego resulta que también llegas con tu carro y te dicen, no, ese no te lo compramos, ¿no? Las agencias, los lotes. Así es. Bueno, hay marcas que desde mucho tiempo ya tienen mala fama aquí en México, me imagino igual en varios países de Latinoamérica, pero generalmente lo único que debe uno de tratar de hacer cuando compras un vehículo es un vehículo comercial, ¿no? En este caso, bueno, 4 cilindros, ahorita es lo más que conserva más su valor, que sean vehículos de marcas, principalmente los que tienen más valor de reventa son las marcas japonesas. En el caso de nosotros que manejamos las marcas de Chrysler, el Jeep Wrangler es el que tiene más valor de reventa de todos nuestros vehículos, y así digo, hay marcas dependiendo de qué segmento estemos hablando, pero en general los carros pequeños de 4 cilindros, los más económicos, son los que tienen más valor de reventa. Oye, y bueno, tú eres el encargado de seminuevos de ahí, de tu agencia. ¿Cuál es la diferencia entre comprar en un lugar de seminuevos de agencia, como el que tú representas, o de plano
estos lotes que encontramos por ahí en las esquinas, por todos lados, que pues algún día están y otro día no están. Si hay riesgo, si hay así como que, porque yo muchas veces digo, puta, o sea, lo compro ahí, pero y si luego los papeles, y si luego las tenencias, ya me ha tocado una mala experiencia que me entregaron tenencias falsas, y dices, puta, eso me pasa por comprar ahí. ¿Si hay diferencia o cómo lo catalogas tú? Sí, claro que sí, digo, hay en todos los lotes tenemos diferencias, ¿no? Hay lotes muy serios, así como hay lotes que, como dices, desaparecen de un día para otro, lotes que compran carros que todavía se deben a la financiera, pero en general el comprar en una agencia te da mayor seguridad por lo que está checado el vehículo en cuanto a papeles y mecánicamente. Tienes la seguridad al comprar en la agencia. Quiero preguntarte más a fondo eso de lo de los papeles, pero ahorita que volvamos del corte. Muy bien. Volvemos. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Chicos, ya volvimos. Y volvemos, amigos. Bueno, y estamos aquí platicando con Oscar, muy padre. Oye, ¿cómo está la cuestión esta de los papeles? Porque realmente hay una diferencia. Si yo llego contigo con mi carrito y con mis papeles y veo que mis papeles son de aseguradora, tú como comprador sí le haces el feo, si dices, ay güey, o sea, viene de aseguradora, o nada tiene que ver, tú agarras parejo, ¿qué? No, sí tiene mucho que ver. En este caso nosotros en la agencia no compramos vehículos recuperados de aseguradora, ya sea por pérdida total o por robo. Tenemos esa política para tranquilidad de nuestros clientes, porque desgraciadamente cuando un carro tiene un reporte de robo o que ya está reportado como pérdida total, continuamente te están molestando la policía, digamos, ¿sí? ¿no? ¿Te están marque o qué? No, te detienen con el pretexto de que este vehículo tiene reporte. ¿Pero no se cancela cuando ya lo recuperan? En teoría sí es, pero de todos modos tiene esa manchita ahí que no terminan de quitársela, y siempre, toda la vida el vehículo va a aparecer como que fue recuperado de robo y es de aseguradora. Queda como mujer casada que se embarazó antes del casorio, ¿no? Le queda la manchita ahí. Así es, no se le quita. Oye, y me platicabas antes del corte, bueno, en el corte precisamente, de lo que pasaba con la gente que llega contigo y te dice, oye, yo vi mi carro en 200,000 pesos, no manches, me quieres dar 100,000, bueno, estoy exagerando, ¿no? El más barato que lo vi ahí anda entre los 180,000, ¿por qué me quieres dar 10,000? ¿Por qué estas diferencias tan grandes de lo que se ve en las páginas de internet y de cuando ya verdaderamente llegas pues ya a venderlo ahora sí con alguien serio y que te lo va a comprar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta situación se da? Sí, bueno, esto sucede porque nosotros en la agencia tenemos que hacer una revisión del vehículo, le hacemos un acondicionamiento, toda la falla que se le presente se le arregla en la agencia, nosotros checamos todos los papeles. Obviamente, como es un negocio, la agencia debe de tener su utilidad. Lo que el cliente ve como anuncios en internet, pues bueno, esas son las pretensiones que los dueños quieren por sus vehículos. No es que los vendan exactamente en ese precio, simplemente eso están pidiendo, pero de ahí a que se venda en el precio que está publicado, pues hay una buena diferencia. Como agencia tenemos que, te repito, tener una utilidad, y aparte del precio que yo te compro tu vehículo, nosotros tenemos que invertirle ahí cierta cantidad para que quede en condiciones ya favorables. Pero ¿cuánto le ganan? ¿Puedes decirnos? O sea, en porcentaje, ¿cuánto le gana la agencia a un vehículo que tiene que comprar? Mira, digamos así, en números redondos, anda oscilando entre un 8 y un 10% lo que tiene de utilidad. Entonces, para los amigos que quieren vender su carro, el verlo en internet no te da
una idea de en cuánto está? Porque a lo mejor yo sí me emociono y digo, ay, güey, mi camioneta vale 200. Y llego contigo y me sacas la triste realidad que no vale eso. Bueno, te repito, el Internet pues sí es un parámetro de lo que la gente está pidiendo por su vehículo, pero muchas veces ahí le agregan el valor estimativo. Sí, eso es una chinga. Me lo regaló mi abuelito. Sí, es que era de mi tío antes de fallecer y me lo dio, ¿no? Y también, como dices, pues hay marcas diferentes, no es igual, no vas a pagar igual un Mercedes a un Renault o a un Toyota, o sea, cada marca tiene sus diferencias. ¿Y cómo checan ustedes el precio? Yo tengo muy entendido que se agarran mucho de la guía autométrica, ¿no? Aquí hemos hecho programas basándonos en los precios de la guía autométrica, pero lo que me lleva a otra pregunta. ¿Quién chingados hace los precios de la guía autométrica? Porque imagínate fuera yo el dueño de la guía autométrica y yo soy Renault y te digo, oye, guía autométrica, pues te da una lanita, ¿no? Pónmelos acá chido mis Renault, ¿no? Para que la gente pues, se anime más. ¿Quién pone esos precios? Tú que estás envuelto en este... Bueno, los precios es un promedio de las operaciones que se hacen en todo el país a la compra y a la venta de vehículos. O sea, no es nada más de que digan, yo porque soy yo voy a decir que este está en tanto a la venta, ¿no? Sino es un promedio en los establecimientos registrados entre lo que compran los vehículos y los venden. Pero hay una computadora o bueno, un programa de computación donde tú cargues, oye, vendí este vehículo en tanto de tales características y se compile, o ¿cómo le hacen? Como programa como tal de computadora no. Eso es dependiendo de, me imagino yo, los papeles que llevas a la Secretaría de Finanzas, el IVA que pagas. Pero, por ejemplo, la guía autométrica tú me dices que pues, es un promedio, pero ¿de dónde saca su información? Y no es que yo le quiera hacer la competencia, pero me quedo pensando, ellos de dónde sacan esa información. Porque la guía autométrica es bien killer con muchos carros, o sea, tú como concesionario y también los de los lotes, en cuanto llegas sacan el librito y parece que sacan la pistola y te dicen, pues ahora sí, güey, te voy a matar. Y revisan el librito y te paran unas chingas. Sí. Pero en sí, ¿de dónde saca ellos esa información? Yo tengo entendido que es de los promedios en los que vende, en este caso, agencias y lotes de carros, en lo que venden los vehículos y en lo que los compran. ¿De dónde sacan la información? Específicamente ahí sí es un secreto. O sea, tú como que tienes la idea, pero pues, sí. ¿Se podría tender a manipular? Porque sabes que en nuestro México se da de todo. Sí, puede ser. Ya llegando con el mero dueño de la guía, pues puede suceder algo así. Oye, otro tema bien espinoso, Oscar, ya que estamos aquí en confianza, total no nos está viendo nadie. ¿Cómo está esta bronca de que le bajan el kilometraje a los carros? Yo sé que eso se da mucho. Obviamente me vas a decir, nosotros no, que no sé qué. Bueno, obviamente me vas a decir que tú no, pero en el medio se da mucho. ¿Cómo está esta situación? ¿Por qué las autoridades no hacen nada? Si hay revisiones, a lo mejor yo estoy hablando puras pendejas y me dices, no, güey, pues si nos revisan cada 5 minutos y bla, 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 bla. No sé, ¿qué nos puedes decir de esto? No, esto es algo que tiene muy poco control. O sea, cualquier agencia, cualquier lote, cualquier particular, si conoce a alguien que manipule los velocímetros, el odómetro, te lo deja en el kilometraje que tú le pidas. Nosotros, bueno, por política, como dices, te voy a decir, yo no lo hago, pero bueno, en este caso para los consumidores, lo ideal es que los vehículos traigan su póliza de mantenimiento, traigan sus mantenimientos y vean ahí el kilometraje en el que se hizo y la fecha que más o menos coincida con el kilometraje que trae. Pero le sacan los libros, los muy tramposos. Así es. Hay como que se perdió el libro, se lo roban, esa ya me la sé. Normalmente cuando uno duda del kilometraje es lo que sucede. Tú dices, caray, pues este carro es 2013, como de que trae 25,000 kilómetros, ¿no? Uh-huh. A ver, déjame ver los papeles. ¿Qué crees? Perdí la póliza de los servicios. Se me olvidó, ahí se quedó. Sí. Y ya ahorita está tan avanzado esto de los que manipulan los odómetros, uh-huh, que te le cambian todo lo que es lo que ves tú en el tablero como uh-huh, kilometraje, te le cambian la transmisión, la computadora, todo. O sea, realmente no hay manera de agarrarlos. No hay manera de agarrarlos, así es. Pero tú como viejo lobo de mar, me imagino que ya tienes ahí tu manera de darte cuenta en esto. ¿Qué se les ve los pedales? ¿Qué consejos nos puedes dar para
para la gente que está comprando y que se lo compra a un particular y le salen con que tiene 5,000 kilómetros, dices, puta, 5,000 kilómetros, pero los pedales están más pisados que una cucaracha, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo es eso? Sí, bueno, el trato de un vehículo realmente lo es todo a la hora de la compra, ¿no? Tú ves un vehículo que tiene el volante carcomido, los pedales muy gastados, el asiento todo apachurrado y con poco kilometraje, no es lógico. Realmente lo que hacen ahí pues es manipular lo que tú estás viendo al final de cuentas de kilometraje. Lo que hay que fijarse muy bien es el trato en general del vehículo, tanto de lámina como de asiento, tapicería, volante, pedales, todo es lo que hay que tomar en cuenta. Alguien me comentó que, por ejemplo, por afuera pues lo puedes pintar y le puedes hacer ahí su manita de gato, pero que por dentro los interiores, sobre todo el tablero y cosas así, está cabrón manipularlos, porque pues de dónde los sacas, ¿no? O sea, no se puede, que fijarse mucho más bien por dentro que por fuera. ¿Qué tan cierto es eso o no? Es parte de ello, es cierto. El ver el carro por dentro, el ver el trato, aunque hay gente muy descuidada, hay carros que me llevan a mí, modelos ahorita, por ejemplo, 2015, que traen... Los manejaba el perro, ¿no? No, peor, o sea, lleno de pelos de perro, el chocomil tirado ahí abajo del asiento. Ni una lavadita le pusieron para que se viera mejor. Todo arañado, la tapicería, las puertas, como que cargaban ahí al perro y el perro nunca se cortó las uñas. O sea, muy maltratados, ¿no? Y luego dicen, no, pues mi carro está nuevo, nada más yo lo manejé. ¿Qué tanta ventaja es eso de que me diga una señora, nada más yo lo manejé? Así manejaba, ¿no? Pero... Oye, pero creo que es peor que lo traigan las señoras, ¿no? Porque ni el agua le echan. Así es. O sea, nada más con gasolina y a duras penas, ¿no? Sí, me ha tocado ver vehículos que les abro el cofre para verle ahí si traen algún golpe o algo. Y dice la señora, es primera vez que veo esta parte del carro. Híjole. Sí, nomás llegan, le ponen gasolina y vámonos. Oye, y pues entrando más en confianza, que ya llevamos mucha confianza, nosotros aquí con Sergio hemos platicado mucho de pues lo maltratadas que han sido algunas marcas, con justa razón, porque cuando entraron a México hicieron muchas chingaderas. Pues estoy hablándote de Renault, de Peugeot, de los famosos Megane, que nomás con verlos se descomponían, como dice Sergio. ¿Ha cambiado esa percepción? Ustedes que son los reales que los recompran, o te sigue llegando un Renault y ya lo ves entrando y dices, no, ya vale madre. No, bueno, hay de todo. Ya las marcas, pues ya no hay. Mira, realmente no hay marcas malas. Realmente lo malo es el mantenimiento que le da la gente a los vehículos. Hay muchos vehículos Renault que son muy buenos. Incluso nosotros también teníamos por política de no comprar Renault o Peugeot, pero ya lo estamos haciendo porque la gente los busca. Digamos el Fluence, no sé, el Sandero, gente busca esos vehículos y están a buen precio y son buenos carros cuando los trae la gente bien, con su mantenimiento bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendas a la gente? Que cuiden sus carros, los cabrones, y es lo que quieren, pues sí, para en un futuro poderlo vender y tener un buen precio, ¿verdad? No va a importar tanto el año. Más, no, ¿Qué importa más para ti? ¿El cuidado, el año, bueno, todo, pero... Todo se combina, pero el trato del vehículo es lo que al final de cuentas le da más valor de reventa. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿no hay ahorita en el medio de seminuevos un vehículo, digamos, como lo hacían estos putos de Televisa, vetado, que digas tú, no, ese ni los agarren, o sea, chinguenlos, o sea, no agarren nadie, nada? ¿No hay esto ahorita? No, hay marcas difíciles de comercializar, pero sí, como vetado realmente no. Si acaso los vehículos más difíciles, tanto para las agencias como para los lotes de carros, pues no sé, y son vehículos muy buenos. Personalmente a mí me gustan los Volvo, son vehículos muy buenos, pero sí no los quiere en general la gente comprar, los Volvo ya usados. Por eso es Volvo for Life, ¿no? Porque te lo quedas por siempre. Sí. Pero pues son buenos carros, lo hemos hablado aquí un montón. Bueno, otra preguntita que yo te tengo. En cuestión de marcas, hay una marca que en cuanto la ves entrar, dices, me lo quedo. O sea, hay carros que pase al contrario, que tú digas, no, hombre, sí lo agarro. Como me lo pongan, lo agarro porque lo vendo en 5 minutos. Sí. ¿Cuáles serían? Bueno, mira, los Honda, los Toyota,
son buenos vehículos, son de los más comerciales. Nissan también entra dentro de... En general, las marcas japonesas tienen muy buen valor de reventa. ¿Y los americanos no están hablando? ¿No los ves tan bien, más o menos ahí? Algunos segmentos sí. En este caso, los vehículos económicos, si estamos hablando de Chrysler, bueno, el Latitude tiene buen valor de reventa, lo busca la gente. Los más chicos, el i10, en este caso ahora de Hyundai, el Gran i10, las camionetas, las SUV también de estas marcas las buscan. El Chevrolet, por ejemplo, bueno, la nueva moda de por ejemplo, la Trax, de Mazda, las X5, los crossovers, este tipo, así es. Están calientones. Son los que más busca la gente. Oye, y tú como experto, ¿cuándo es el momento de cambiar de auto? Por ejemplo, yo me compré un 2015 y allá ando en mi 2015, ya vamos para 2017. ¿Cuándo tú sientes que ese carro es momento de decirle adiós y o comprarte uno nuevo o uno usado, pero ya de decirle, este güey ya dio lo que tenía que dar? ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Cuándo es el momento exacto en cuanto a depreciación, en cuanto que... Yo sé que hay muchos factores que cambian, no cambia la línea o alguna cosa así, sí, pero que tú digas más o menos, cámbialo a los 2 o 3 años, ¿cómo sería? Bueno, yo creo que tanto como años, pues no sería exacto decirlo, ¿no? Más bien, obviamente depende del bolsillo de cada quien y también de lo que tú pretendas cambiar. Si vas a cambiar nada más por cambiar a uno nuevo y tu vehículo todavía tiene garantía, le has dado su servicio, su mantenimiento, pues no es recomendable porque no vas a recibir por él lo que le has invertido. En general la garantía de los vehículos se va a 40,000 o 60,000 kilómetros. Si eres previsor en ese sentido, sí sería un buen momento de cambiarlo ya cuando piensas. Entonces lo mediríamos en kilómetros, 60,000 kilómetros ya. Pues sí. ¿Está adulto? Bueno, así es. No que se haga viejito, pero ya no es un chamaquito. Sí, ya va a empezar con los achaques, ir al dentista y todo eso como yo, ¿o qué? Así es. ¿Sí? Sí. Oye, Oscar, pues muchas gracias, ya se nos fue el tiempo. No sé, algo más que quieras tú decirle a nuestros amigos, a la gente que te está viendo. Pues nada más que tengan mucho cuidado al comprar y al vender sus vehículos, dado que nuestra seguridad no está tan de buenas, tener mucho cuidado a quién le prestan su vehículo, quién lo va a aprobar a la hora de que ustedes lo vendan, que tengan toda la confianza en las agencias, no hay ningún tipo de ese problema, es seguro, les pagan seguro su vehículo, quizás no van a ganar unos 5 o 10 mil pesos más, pero no van a tener ese riesgo de pasear con algún extraño en el carro y en el mejor de los casos regresar bien a su domicilio. Que en el caso de nosotros de Motormexa, que tengan toda la confianza, nuestros vehículos están 100% verificados y tenemos el respaldo de que les otorgamos su garantía y no hay ningún problema en cuanto a papeles. Oye, y eso, ahorita que me recordaste eso, una última preguntita. ¿Qué hay de cierto con lo de las consignaciones? Porque tú sabes que por ahí hubo una bronca bien gruesa en México, que algunos lotes, no quiero decir agencias, tú eres agencia, les dabas tu carro a consignación, te decían, sí, cómo no, se lo recibo, decían, vamos a pactar el 13%, 8%, lo que pactaran, pasaba un mes, 2 meses, no se vendía el auto y la gente decía, bueno, pues ya dame mi auto, o sea, ya vi que no se vende, le decían, sí, cómo no, pero me tienes que pagar el 8%, entonces, espérame, güey, o sea, pero eso sí se vendía. Y te dicen, no, vea la letra chiquita y puta, la leían y decían, no, pues, o sea, entrando aquí te chingas a pagar el 8%. ¿Ustedes hacen eso? No, nosotros está bajo contrato, o sea, lo mínimo que el carro nos lo dejan a consignación es un mes, si en ese plazo no se vende, se les regresa sin ningún cargo. Sin ningún cargo, así nada de historia, nada de eso, por eso hay que acudir mejor a las agencias, ¿no? Sí, no, el cargo se hace cuando el vehículo se vende, nada más. Oye, y ahorita que nos ve gente de Guadalajara, ¿dónde está tu agencia para los que se animen, que te vean así con cara de confianza, que digan, claro que sí, me latió este cuate? Nosotros estamos en lateral periférico, número 1086, entrando hacia Valle Real, hacia el Trompo Mágico, a la altura de Periférico y Acueducto. Estamos a sus órdenes. Bueno, amigos, pues espero les haya gustado mucho el programa y Oscar nos hizo favor de venir y sacarnos algunas dudas. Oscar, muchas gracias porque tomaste el tiempo. A ti. Y bueno, amigos, pues en un programa más nos vemos. Hasta la próxima. Hola
Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos ticos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.